continuación, contamos con la visión del radiólogo en este mismo campo, el doctor Carlos Pérez, del Hospital Universitario Clínico San Carlos, compañero, nos ofrece la perspectiva médica del IFU, una tecnología que une ciencia, imagen y tratamiento en un mismo acto, como ya hemos visto. Bienvenido, doctor Pérez. Muchas gracias. Bueno, yo soy Carlos Pérez García, soy neuroradiólogo intervencionista en el Hospital Clínico de aquí de Madrid y además también el operador principal del sistema IFU en nuestro hospital, ¿vale? Voy a explicar un poco, parte también cosas que ha explicado Sergio y un poco pues qué es lo que hacemos y cómo va avanzando esta técnica, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco como ha dicho Sergio, efectivamente el IFU o High Intensity Focused Ultrasound es un conjunto de hasta 1024 transductores de ultrasonidos, ¿vale?, que concentran toda la energía en un solo punto. Un punto milimétrico, un punto que nosotros a pocos milímetros ya tenemos ciertas zonas del cerebro que podemos dañar y dejar una lesión importante, con lo cual tenemos que ser muy precisos y básicamente lo que hacemos es como un infarto lacunar, hacemos un agujerito pequeñito en el cerebro donde exactamente queremos, ¿vale? Esto es la última de las... Cada año hay una asociación gorda de IFU en el mundo que pone un poco el resumen de cómo va cada año y cómo van las indicaciones de la técnica en general en el mundo, ¿no? Aquí esta es la parte neurológica del IFU, ¿vale? Como veis, en cuanto a las indicaciones, lo que ya tiene aprobado FDA, en este caso, aprobado en Estados Unidos, son el temblor esencial, el Parkinson, tanto la parte de la bradicinesia y rigidez como de la parte tremórica, ¿vale?, como el temblor, y el dolor neuropático. Estas cuatro indicaciones, digamos, que son las indicaciones principales y las que más se usan en todo el mundo. Pero como veis, hay muchísimas líneas de investigación, hay algunas que están ya a punto de salir. Si os fijáis, estas todavía no tienen como tal aprobado en Estados Unidos ni en Europa, pero sí en Asia, por ejemplo, de la depresión, el trastorno obsesivo compulsivo, el Alzheimer, neurofibromatosis y otras que también están a punto de salir ya, ansiedad, la adicción a la nicotina, glioblastomas, tumores. O sea, como os podéis imaginar, cada vez va abriéndose a más patologías y patologías que son muy prevalentes en nuestra sociedad, con lo cual es una tecnología que obviamente ha venido para quedarse y para usarse y se va a usar durante muchos años, ¿vale? Aún así, a día de hoy, la mayor indicación con mucha diferencia sigue siendo el temblor esencial, ¿vale? Es la primera que salió y es la que más se sigue usando, ¿vale? Porque es verdad que es la que más está estudiada, hay mucha prevalencia de temblor esencial, pues más o menos un 1 o 2% de la población tienen temblor esencial y va muy bien, ¿vale? Pero bueno, como veis, pues cada vez más, pues Parkinson, tumores, dolor neuropático y otras muchas más indicaciones, ¿vale? El IFU son básicamente, a mí me gusta dividirlo como en cuatro fases, ¿vale? Tenemos una primera fase que es, primero hay que hacer un TAC de cráneo, ¿vale? El paciente, digamos, va a la consulta del neurólogo, el neurólogo le parece que es un paciente indicado para hacer un IFU y lo primero que nos pide es un TAC. Y ahora os explicaré qué hacemos con el TAC y por qué lo hacemos. Luego les hacemos una resonancia, cuando ya el TAC da el ok, digamos, hacemos una resonancia magnética de planificación. Luego tenemos una pequeña fase de que llamamos preplanificación y finalmente ya como tal el día del tratamiento. Y vamos a ir un poco cada una de estas partes. Primero el TAC de cráneo. Como sabéis, bueno, los haces de ultrasonido se propagan a través del cuerpo por ondas de presión. La mayor o menor dificultad que tienen los tejidos para ser atravesados por las ondas de ultrasonido se llama la impedancia acústica y cada tejido pues tiene su impedancia acústica, unos van a ser más fácil, otros más difícil. Dependiendo de esta impedancia, pues en general los ultrasonidos pueden o bien rebotar como tal prácticamente todos, eso sería la reflexión, ¿vale? Pueden atenuarse, ¿vale?, atravesarlo, o puede incluso haber refracciones, ¿no?, de los haces de ultrasonido. Vale, pues como os podéis imaginar, el cráneo es hueso y eso ya lo sabéis, pues el hueso no es una estructura que sea muy afín a ser atravesada por ultrasonidos, con lo cual en el hueso prácticamente todo va a ser reflexión,
¿vale? Y eso pues es una cosa que va en contra de esta técnica, ¿vale? Por eso es muy importante hacer un TAC de cráneo. Este TAC de cráneo nos va a dar la posibilidad de si efectivamente se va a poder o no se va a poder hacer el paciente, ¿vale? Es un TAC de cráneo que hacemos con un grosor de corte muy finito, ¿vale? Usamos un filtro de hueso. Nosotros que usamos generalmente los TAC de General es el protocolo Bone Plus, con cobertura completa del cráneo, obviamente sin ningún agente de contraste, y calculamos esto. Esto es una cosa que se llama SDR o Skull Density Ratio, que es básicamente el cociente, la ratio entre la densidad del hueso esponjoso y el hueso cortical. Es decir, los haces de ultrasonido les cuesta mucho cruzar el hueso cortical, pero no así el hueso esponjoso. Con lo cual, dependiendo de cuánto haya de uno o de otro, pues se va a poder hacer. De tal forma que, básicamente evalúa la transparencia del cráneo a los haces de ultrasonido. Entonces, a mayor SDR, es decir, a mayor cantidad de hueso esponjoso con respecto al cortical, pues va a ser más fácil atravesar los ultrasonidos. Con lo cual nos gusta que el SDR sea alto. Si es bajo, pues va a haber mucho hueso cortical con respecto al esponjoso. Y eso va a ser más difícil de atravesar por los ultrasonidos. Y esto pues lo valoramos en la propia máquina del IFU, este TAC, le colocamos la línea CPC, marcamos calcificaciones, seno paranasales, ciertas cosas, y al final nos acaba dando un número, que lo veis aquí, el Skull Score, que es, en este caso, pues en este paciente en concreto era de 0,50, y eso es bueno, 0,50 está bien. ¿Por qué? Porque nuestro punto de corte en general es 0,35. Hemos hecho alguno un poco más bajo que eso, pero en general si es menor de 0,35, es decir, que básicamente sería como un 60% de hueso esponjoso y 35% de hueso cortical, ¿vale? Ahí es nuestro punto de corte. Más bajo ya no los hacemos, ¿vale? Entonces el paciente ya se hace el TAC y vemos que es apto para hacerse el IFU. Entonces a ese le hacemos una resonancia magnética. Esta resonancia para nosotros es muy importante. Porque no solo nos va a dar una información puramente estructural, en estos casos, por ejemplo, pues puede tener un infarto en un sitio que realmente sea la causa de su temblor y no hace falta hacer el procedimiento, sino que además también le añadimos una tractografía, y una tractografía que es tractografía probabilística, ¿vale? Que es un poco distinta a la determinística, y ahora os la voy a explicar. La reso pues descarta otras causas posibles secundarias del temblor, y la tractografía es lo que nos va a ayudar para elegir la diana del tratamiento, ¿vale? Entonces, porque el objetivo del IFU no es más que tratar una cosa que llamamos circuitopatías. Es parecido a lo que hacen los cardiólogos con las ablaciones de los circuitos cardíacos, pues un poco parecido. Al final se está viendo cada vez más que muchas patologías cerebrales no son más que circuitos hiperactivados, ¿vale? En este caso el temblor esencial es un circuito muy conocido, y nosotros básicamente lo que hacemos es cortar ese circuito para evitar, pues en este caso, los síntomas del temblor, ¿no? Hasta hace poco tiempo, sobre todo se usaban los llamados métodos indirectos, que iban a un núcleo del tálamo, el núcleo ventral intermedio del tálamo, que es básicamente por las estructuras anatómicas, pues decidir el punto. Y nosotros no, nosotros usamos la vía, digamos, neuroradiológica, la vía de tratamiento por tractografía, usando esta vía, la vía dentatorubrotalámico cortical, ¿vale? Entonces, en 2016, que no se hace tanto, recibió la aprobación del IFU para el tratamiento del temblor esencial. Hasta entonces casi todo era métodos indirectos, y ya en los últimos años se están haciendo más bien estos métodos directos guiados por tractografía. ¿Cómo lo hacemos nosotros en el temblor esencial? Bueno, pues básicamente hacemos estas secuencias, ¿vale? Al paciente le hacemos un T1, un FLAIR, un eco de gradiente, y las hacemos las secuencias de tractografía, las secuencias de DTI. Varias secuencias las ponemos en el plano ACPC. El plano ACPC es ese plano que corta la comisura anterior con la comisura posterior, ¿vale? Y es lo que vamos a usar siempre en estos pacientes, ¿vale? Todos están puestos, digamos, reconstruidos en el plano ACPC, ¿vale? Entonces, procesamos las secuencias de ACPC, o sea, las secuencias de la tractografía, todo esto nuestra técnico Lidia, que lo hace estupendamente, con una serie de programas informáticos que nos da la orientación de las fibras en cada punto, ¿vale? Ella va a colorear unas máscaras en el FLAIR, básicamente colorea los núcleos dentados, los núcleos rojos y los pedúnculos cerebelosos superiores, ¿vale? Luego otro programa informático se encarga de segmentar el tálamo y segmentar los giros precentral, que es la vía motora, y postcentral, que serían las neuronas sensitivas, y con eso
con las orientaciones que hemos sacado de las fibras, más las máscaras, nos acaban dando los llamados tractos probabilísticos, ¿vale? Y básicamente sacamos 4 tractos. Sacamos las vías dentatorubrotalámicas, la decusada y la no decusada, la vía motora y la vía sensitiva, ¿vale? Entonces, estas vías, pues básicamente el nombre de la vía te dicen por dónde van. La primera, y más importante, nace en los núcleos dentados, cruza el pedúnculo cerebeloso superior de ese lado, ¿vale? Cruza al núcleo rojo del otro lado, va al tálamo del otro lado y al final acaba en la corteza precentral del otro lado, ¿vale? Digamos que en este caso, ¿vale? Uy, me he pasado. En este caso, pues serían las que cruzan, ¿vale? Y luego están los tractos dentatorubrotalámicos, los no decusados, ¿vale? Ahí se ha ido un poco el decusado, que es básicamente lo mismo, lo que pasa es que es de ese mismo lado, o sea, no cruza al núcleo rojo del otro lado, ni el tálamo, o sea, todo del mismo lado, ¿vale? Cogemos esos 2 tractos que son los más importantes, que son los que vamos a hacer el agujero, básicamente. Y luego también sacamos los tractos, tanto la corteza motora como la vía sensitiva, que estos son, digamos, más sencillitos de tratar. Y con todo eso, pues como veis ahí, nos salen esos 4 tractos, tenemos la verde, que sería la vía motora, la amarilla, que es la vía sensitiva, y la roja y la azul, que son básicamente estas vías cerebelosas, que es nuestra diana. Si os fijáis, tenemos muy poco espacio, o sea, básicamente con la vía motora hay apenas 3-4 milímetros y con la vía sensitiva otros 3-4 milímetros, con lo cual tenemos que ser muy precisos y eso es la importancia de la tractografía, que nos hace ir directamente a donde queremos lesionar, ¿vale? Antes del propio tratamiento como tal, tenemos una cosa que se llama preplanificación, que es básicamente una fusión del TAC con esta primera resonancia magnética, ¿vale? Es una cosa muy importante porque al final el TAC nos va a dar la información del hueso y la resonancia magnética pues nos da la información de dónde estamos exactamente, con lo cual tiene que estar esto muy bien fusionadito. Y finalmente ya nos vamos al día del tratamiento. El día del tratamiento, como nos ha comentado Sergio, se divide en todas estas partes, ¿vale? Primero preparamos al paciente, bueno, primero van haciendo nuestros compañeros técnicos el DQA, mientras nosotros les vamos colocando el marco de estereotaxia, les damos 4 pinchacitos de anestesia en el cuero cabelludo y en el cráneo y le ponemos los tornillos, ¿vale? Es la parte más incómoda, con diferencia del tratamiento, pero es verdad que los pacientes, si lo haces con tranquilidad y le vas explicando, lo toleran bastante bien, ¿vale? Entonces ya lo colocamos el marco de estereotaxia y le colocamos también una membrana de silicona, ¿vale? Esto es básicamente la camilla del IFU dentro de la resonancia magnética, todo eso es el casco con todos los ultrasonidos ahí metidos y esos cables, ¿vale? Y ahí dentro va metido el paciente, ¿vale? Como veis, el paciente va metido ahí dentro y aquí se va rellenando agua, aquí hay un nivel de agua, aquí lo van rellenando los técnicos todo esto de agua hasta rellenarlo del todo, ¿vale? Con agua, como ha dicho Sergio, muy fresquita, ¿vale? De 15 a 16 grados. Y ya empezamos a sacar las imágenes de resonancia magnética. Si os fijáis, aun siendo una 3 teslas, pues tiene mucha peor calidad que un T1 sin toda esta historia. ¿Por qué? Porque para empezar, la antena es la propia antena del marco, ¿vale? De este IFU, no es la antena de cráneo que usamos normalmente. Y además está rodeado de agua, ¿vale? O sea, al final salen unas imágenes con mucha peor calidad, pero suficientes para el tratamiento, ¿vale? Hacemos una nueva fusión de resonancias magnéticas, le quitamos unos pliegues de aire y ya vamos como tal a lo que llamamos sonicaciones. Las sonicaciones es básicamente lo que hace, o sea, al final al usar ondas de ultrasonido, pues se le llama sonicación, ¿vale? A cada una de las veces que le hacemos la lesión al paciente, ¿vale? Básicamente las sonicaciones se dividen en 3 tipos. Tenemos las sonicaciones de alineamiento, ¿vale? Que son las que vamos a hacer con una energía que no va a superar los 50 grados, ¿vale? Son sonicaciones, en general hacemos entre 40 y 50 grados y son las que nos sirven para ver que la máquina está bien alineada y que estamos haciendo la lesión donde queremos, ¿vale? Luego subimos la energía, intentamos hacer lesiones, intentamos subir la temperatura a entre 50 y 55 grados, ¿vale? Y ahí es lo que llamamos sonicaciones de verificación. Son sonicaciones en las que hay efecto clínico, pero todavía es reversible, ¿vale?
Es decir, el paciente va a mejorar del temblor o, en el caso de que no estemos bien en la diana, va a tener una clínica sensitiva o motora, ¿vale? Pero todo reversible, es decir, a los pocos segundos se le acaba pasando, ¿vale? Y luego ya como tal, a partir de los 55 o 56 grados ya es como tal la ablación, ya todo lo que hagamos ahí ya es permanente, ¿vale? Ya es un agujero que le dejamos al paciente, ¿vale? Entonces, este es un paciente pues parecido al que había puesto antes Sergio. Son estos pacientes, bueno, este paciente tiene un temblor esencial pues muy grave, como veis. Le hacemos pues tocar ahí el boli, tocarse la nariz, el pobre pues no puede, y aquí también le ponemos un boli, le ponemos esas propias espirales, ¿vale? Que ellos intentan hacer la espiral por dentro, y como veis, pues básicamente eso es lo que ha hecho, ¿vale? Esas líneas con el boli, ¿vale? El pobre, pues como podéis imaginar, que no puede ni comer, ni beber agua, él por él solo, ¿vale? Pues tiene una limitación muy grande en sus actividades básicas de la vida diaria, ¿vale? Esto es un pantallazo de nuestra máquina de IFU, de nuestra estación de trabajo, ¿vale? En este caso es justo ya al haber realizado ya la ablación, al haber llegado a más de 55 grados, ¿vale? Estos son los julios que les hemos metido, los vatios, etcétera, los segundos. Aquí podemos ver que efectivamente hemos hecho una lesión de 57 grados, con lo cual tenemos una lesión ya definitiva, ¿vale? Y esto pues es justo nada más hacer la lesión, ¿vale? Pues como veis, pues el paciente tiene una mejoría muy significativa y esta mejoría es la que vemos prácticamente siempre, ¿vale? Llevamos casi 350 pacientes y son resultados muy espectaculares. Los pacientes, la gran mayoría, pero muchos de ellos se ponen a llorar en la propia resonancia. Y aquí es el paciente, ahora le vuelven a dar también, como veis, la mano izquierda sigue teniendo temblor, ¿vale? Eso lo hemos tratado a la derecha. La mano izquierda la podemos tratar, pero pasa un año, ¿vale? Y con eso, pues el paciente hace su espiral, y esta es literalmente la espiral que está haciendo ahí el paciente en la resonancia magnética, tumbado, que casi no ve, ¿vale? Que es una espiral que casi, o sea, es mejor de la que haríamos nosotros. Con lo cual los resultados son muy bonitos y con una tasa de complicaciones prácticamente mínima, ¿vale? Si lo hacemos así, si lo hacemos como todo guiado por neuroradiología, ¿vale? Una vez acaba el procedimiento, le quitamos el marco de esterataxia, lo volvemos a meter en la resonancia magnética y se le hace una reso, ¿vale? Aquí vemos la lesión, ¿vale? Y es pues una lesión que básicamente lo que nos importa es el punto central, ¿vale? Lo de al lado, con la hiperseñal de al lado, es básicamente un poquito de edema, ¿vale? Que eso acaba resolviéndose, y luego además también lo solemos fusionar con la tractografía previa y vemos que efectivamente pues hemos hecho la lesión donde queríamos, ¿vale? Y esto, por ejemplo, pues sería una imagen de difusión, ¿vale? Y vemos que efectivamente hay una lesión, ¿vale? Y ya para terminar, pues eso, lo dicho, llevamos casi 350 pacientes, sobre todo temblor esencial, pero muchísimo Parkinson también. Estamos empezando a hacer dolor neuropático. Este es un artículo que escribimos hace un par de años de nuestros primeros pacientes siguiendo la tractografía, porque eso es algo que no se había descrito, al menos aquí en Europa, ¿vale? Y básicamente, pues bueno, eran nuestros primeros 43 pacientes, vamos. Y aquí estas son unas tablas que usan los neurólogos de la valoración del temblor, y como vemos pues hay unas mejorías a los 3 meses de más del 80% del temblor, que luego a los 6 meses, al año, se sigue manteniendo, ¿vale? O sea, es unas mejorías muy grandes que la gran mayor parte de los pacientes no recurre ese temblor. O sea, de hecho están tan contentos que normalmente al año a muchos de ellos les tratamos el lado contralateral, ¿vale? Y esto es un poco las dianas que usamos según esta línea CPC, y en general, para que veáis que comparada con los, digamos, métodos indirectos, normalmente nuestras dianas son un poco más mediales, posteriores y superiores. Eso hace que estemos como a unos 2 milímetros de la diana que nos saldría por tractografía, o sea, sin tractografía, con lo cual vemos que está... Y esos 2 milímetros es lo que hace que realmente pues, le puedas hacer una lesión en la vía motora o en la vía sensitiva, ¿vale? Y al usar la tractografía usamos pocas sonicaciones, procedimientos en los que el paciente está poco más de una hora en la resonancia, ¿vale? Que eso al final son pacientes mayores y se agradece, ¿vale? Con muy pocos efectos secundarios, ¿vale? Casi prácticamente ninguno importante. Y como conclusiones, pues una técnica sencilla, o sea,
realmente es sencilla, es muy individualizada cada paciente. Tenemos muy buenos resultados clínicos, tiempos de procedimientos muy cortos y es muy segura con efectos secundarios escasos, sobre todo, ya os digo, siguiendo esta vía de la tractografía. Y nada, muchas gracias.